El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Es para toda la familia. Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados y personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2 orgullosamente opta para que vea. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva emisión del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Es el único espacio de nuestra televisión regional que presenta a todos ustedes los temas culturales, las entrevistas, los personajes, la gente de la danza, de la escritura, de la pintura, del arte en general, que hace grande al departamento de Huila. Y en esta época de diciembre, de Navidad, cuando estamos haciendo múltiples balances, pero además que estamos viviendo en familia, qué bueno es hablar de cuentos infantiles. Y para ello tenemos invitado muy especial hoy a un escritor, a un gran ser humano, un profesional, pero por sobre todo un gran padre de familia, que con ese tinte de padre de familia, de amor por sus hijos, lo transformó en una maravillosa obra literaria que hoy queremos compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Y nuestro invitado de hoy es el magistrado Enrique Duzán Cabrera. Pero por encima de gran jurista que es docente en la Universidad Subcolombiana, un gran profesional de la justicia y del derecho, lo hemos invitado, como en otras ocasiones, para hablar de literatura y por sobre todo en esta época de diciembre de literatura infantil, porque sin duda a través de sus obras, de sus libros, hemos podido conocer un mundo maravilloso que él ha creado, producto de esa relación con sus hijos, con su familia, y que la ha podido transformar en estas obras literarias que hoy en día ustedes pueden leer, adquirir, comprar y maravillarse, y lo mejor, compartir con sus hijos. Magistrado Enrique Duzán Cabrera, bienvenido al Club de la Cultura. Muy buenas noches, Ever, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar en su programa y gracias por esos elogios y ese reconocimiento que me hace. Hoy estamos aquí porque recientemente usted acaba de lanzar un libro realmente maravilloso con unas ilustraciones bien interesantes, pero sobre todo con un contenido y un fondo bien interesante. ¿De qué se trata este libro, magistrado? Bueno, el último libro que acabo de lanzar se llama Un Vilalú. Es un texto de 23 cuentos, de 23 historias dirigidas al mundo infantil, al mundo juvenil, donde en ellos narro una serie de vivencias, algunas directas, otras indirectas, relacionadas con mi familia o relacionadas con el mundo que nos rodea. Busco con ellos, como he buscado con los otros, realizarme. En el fondo lo que he buscado con estos cuentos es una realización personal. Más que dirigirle a un mundo específico, es esa actividad que desarrollamos como creadores. Como usted recordará, estos cuentos pues inicialmente surgieron de la inspiración de mis hijos, con ganas de arrullarlos, de acostarlos, y poco a poco pues se han convertido en historias que buena parte de la ciudadanía huilense conoce, lo cual pues me ha complacido, pero lo hago con una pretensión sencilla de compartir vivencias personales, de enriquecer el mundo de nuestros niños en un mundo tan violento como el colombiano. Pues considero que una forma de colaborar y minimizar esa violencia es crearle que hay mundos fantásticos que no son tan irreales, que empiezan en la casa. Mundo fantástico y posible. Usted en la presentación del libro contó una anécdota que me pareció maravillosa, y es la relacionada que usted le contaba los cuentos a sus hijos, como hacemos la mayoría de los padres, para hacerlos dormir, y ellos por el contrario no se dormían. ¿Cómo lograr eso? Sí, es cierto. En varias oportunidades pues es obvio que todos los padres, debido a nuestro trabajo, buscamos arrullar a nuestros hijos con el ánimo de que duerman rápido y en aras de poder hacer otras actividades que tenemos en el hogar. Y la anécdota consiste en que, intentando dormir a mi hijo Juan José, le conté un cuento
que fue uno de los primeros que escribí, que se llama La gotita de agua que quería alumbrar con un bombillo. Es un cuento tan tierno, tan bello, que él mismo quedó tan entusiasmado que me pidió más cuentos. Y eso me sucedió con las siguientes hijas, que también le contaba cuentos y siempre me pedían más. Sin ser pretencioso, pero seguramente si hubiera escrito todos esos cuentos, yo creo que tenía no sé cuántos cuentos, porque... La producción bibliográfica sería mucho más y de pronto hasta la intención también otra. Sí, digamos que para fortuna mía, en esos momentos uno de padre se vuelve muy creativo. Correcto. Uno tiene que inventar cosas para entretener los hijos y en consecuencia, pues eso se me dio en esos instantes y alguna de ellas logré escribirlas, porque usted también sabe que cuando surge una idea, si uno no logra atraparla en ese momento, es muy difícil que vuelva. Volverla a retomar. Sí. Por eso es que estamos aquí compartiendo con el magistrado para hablar de este libro. Usted nos cuenta un Bilabú, 23 historias que giran alrededor de qué personajes, de qué hechos, magistrado. El cuento de un Bilalú, desde el principio todo el mundo me preguntó que cuál era el título y por qué ese título tan raro. Inclusive varios colegas dijeron que entraron a internet a buscar esa palabra, que si era latina o que si era, bueno, ¿de dónde? Africana, africana por un sonido fuerte. Correcto. Entonces me dio un poco de risa en el sentido que este nombre se lo debo a mi sobrino mayor, que en ese momento debe tener 40 años, 41 años, porque cuando él estaba pequeño también, pues él muy pequeño jugaba con la pelota y entonces al patear el balón decía un balalá. Ahí me quedó ese nombre sonando y con los años pues transformé un balalá, porque balalá sonaba un poquito a bala, alguien me contaba, sí. Entonces le cambié por un Bilalú. Y es en últimas un sonido de los niños. Entre otras cosas también tengo una anécdota reciente. En esta semana, en estos días, vino un colega trayéndome la fotocopia del texto de Carl Sagan, Cosmos. Sí. Y Carl Sagan cuenta allí cómo surgió el nombre de Google. Y si los lectores, si alguien ha escuchado, en ese texto Carl Sagan narra que uno de los investigadores quería ponerle un nombre al número 1 más 100 ceros. ¿Eso qué nombre tiene el 1 más 100 ceros? Nomás escribirlo es tremendamente difícil. Y entonces le preguntó, dice ahí Carl Sagan, que el autor le preguntó a uno de sus hijos qué nombre le colocamos a esto. El niño guturalmente decía Google, Google. Entonces Google significa un número más 100 ceros y lo tomaron de ahí para nuestro buscador que todo el mundo consultamos. Entonces ahí es donde encuentro la riqueza de los niños. Él es el magistrado Enrique Duzán Cabrera, pero por sobre todo un gran escritor, un gran padre de familia que logra a partir de esas vivencias personales trasladarla en escritos maravillosos que hoy está compartiendo con nosotros. Vamos a estos mensajes comerciales y a esta información institucional y ya regresamos. A quienes con nosotros compartieron una sonrisa, una lágrima, un sueño, un instante y dejaron huella en nuestros corazones, les deseamos ¡Feliz Año Nuevo! La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. Alpavisión, la mejor opción de televisión por cable. Te ofrece más de 90 canales nacionales, infantiles, musicales, deportivos, religiosos, documentales, dramatizados, películas y series, noticias, humor. Canales para ti y toda tu familia. Paga 17,000 pesos mensuales y si estás al día en el pago de la factura, podrás participar mensualmente en el sorteo de premios. Calle Sexta, número 14A39, Barrio Alpico. PBX 871-8866. Alpavisión, lo llevo en el corazón. Para el año nuevo, les deseamos salud, paz y amor, derrochando simpatía y alegría. ¡Feliz Año Nuevo! A sala entre amigos, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad, caballeros, con felicidad. Olé.
El robo de señal de televisión por cable puede afectarlo a usted y a sus vecinos. Las conexiones ilegales pueden ocasionar daños en su televisor, a la red de Alpavisión, pueden generar mala imagen o interferencia en la señal. No sea cómplice ni participe de este acto delictivo. Evítese multas económicas y procesos penales. Por su bien y el de los demás, denuncie. No sea pirata. ¿Eso es todo? Creo que sí. Muchas gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el canal 2 de Alpavisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita con la cultura. Hoy estamos aquí con el magistrado Enrique Dusan Cabrera, hablando de su obra literaria, una obra literaria rica para la infancia, literatura infantil que muy poca gente cultiva y que muy poco se ve, porque como lo hemos dicho, a veces la literatura, la escritura trata de ser alejada. Sin embargo, gracias al magistrado y a otros escritores de Huila como Gerardo Meneses y como otros muchos más, sigue viva la literatura infantil. Y hay para esta época un libro muy especial que cuando llega diciembre a nosotros nos llama mucho la atención. Ese libro, Aroma de Navidad, un libro que hace parte de esa bibliografía de maestro y magistrado Enrique Dusan. ¿De qué se trata Aroma de Navidad, magistrado? Bueno, Aroma de Navidad son cuentos inspirados en el ambiente navideño. Tenía como costumbre y aún tengo como costumbre que al rezar la novena, digamos en la familia, contaba alguna historia, algún cuento de Navidad. Lo escribía y luego lo contaba, allí lo leía. Y usaba tanto estos cuentos que me propuse entonces coleccionarlos y adicionar algunos y compilarlos en este libro que salió en el 2010 que se llama Aroma de Navidad. Y efectivamente son cuentos de nuestra cultura, vivencias también en relación con nuestros hijos, vivencias familiares, donde ponemos como centro el pesebre, el arbolito, los regalos y en algunas oportunidades también los animales. Para mí la naturaleza es especial vivencia que logro transformar en algunas historias. De tal manera que son cuentos de esta época de Navidad, muy tiernos, muy sencillos, cuentos que también he escuchado gratas historias que también han leído en novenas de conjuntos residenciales, que han leído en algunos colegios, donde los niños han aceptado estas historias. Eso es algo clave, magistrado, porque las novenas, la lectura de esta tradición del pesebre se convierte casi siempre en el pesebre bailable, la gente va a leer y termina. En cambio aquí usted lo que propone es que alrededor de esta tradición volvamos a la lectura. Sí, es cierto. Leemos la novena, es muy deliciosa, los niños gozan mucho con la novena, pero al leerles un cuento adicionalmente de nuestra época es increíble cómo se transforman, porque la novena se la aprenden hasta de memoria y ya saben que sigue, ya continúa. Un cuento los atrapa y si es de Navidad los transforma. Verle el rostro a un niño escuchando un cuento de Navidad es una delicia de la vida. Saber que ellos, si bien es cierto, gozan con la novena, yo les propongo también que leamos historias, cuentos de esta época. Es muy, muy enriquecedor para ellos y para uno como padre. ¿Por qué Aroma de Navidad? ¿Por qué no simplemente cuentos de Navidad? ¿De dónde surgió el nombre de este libro y qué quiere transmitir con él? Bueno, es también una anécdota interesante porque quise ponerle cuentos de Navidad. Correcto. Pero al intentar plasmar ese, salió en derechos de autor que ya habían registrado derechos de autor cuentos de Navidad. En consecuencia, como se trataba de la época de Navidad y ese aroma de la natilla, de los buñuelos, de la canela, ¿sí? Entonces en algún momento trajimos ese ambiente para decir que estos cuentos tienen esa connotación, ¿sí? Nos llevan a esas vivencias especiales de la casa, de la tradición, y por eso le colocamos Aroma de Navidad. Es un libro que salió ya hace 2 años, más 4 años. 2010. 2010. Y usted también hace parte de un grupo de profesionales
que muchas veces sin ningún pago hacen talleres en el Banco de la República, en lecturas de cuentos con los niños y demás. ¿Qué encuentra usted en los niños que luego que le lee también lo inspiran para sus obras? Sí, es enriquecedor eso. Lo hago con el mayor placer y con mayor los gustos leerles a los niños. Lo viví inicialmente con los hijos y creo que esa vivencia la puedo transmitir a grupos donde me han invitado. Lo he hecho en varias oportunidades y lo he hecho con mucho gusto. Ellos se transforman. Uno ve que ese mundo aparentemente que ellos en ese momento están realizando queda ahí. No, ellos los he encontrado en muchas oportunidades con posterioridad y me han transmitido. Me preguntan de dónde surge ese cuento, me preguntan cómo surge esa historia y me preguntan si ellos pueden escribir. Claro. Yo les digo, claro, ustedes tienen un mundo fantástico, háganlo. Entonces es más por esa satisfacción personal. No tengo ninguna pretensión diferente y si alguno de esos niños logramos que se transforme interiormente, que esas películas violentas que ve en la televisión o ese medio en que él vive un poco violento, logramos que él refresque su interior, ya para mí eso es ganancia. Y ese es uno de los objetivos y es una de las tareas que queremos cumplir aquí siempre en el Club de la Cultura, a través de nuestros invitados y a través de ustedes, los adultos, los padres que nos observan a esta hora, que inviten a sus hijos a la lectura, que aprovechemos esta época de diciembre y visitemos a la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, donde se están desarrollando vacaciones recreativas a través de la lectura y la escritura, la Agencia Cultural del Banco de la República y su biblioteca, donde permanentemente hay actividades en su sala infantil, en su sala de lectura para que llevemos a nuestros hijos. Pero igualmente están otras bibliotecas de las universidades y de Confamiliar donde se puede participar. Así que la invitación es para aprovechar este tiempo de Navidad y tener, como en el libro del magistrado Enrique Duzán, un aroma de Navidad a través de los cuentos. Vamos a estos mensajes comerciales y ya regresamos. Base, ya me encuentro en el QTH. En la celebración de estos 9 años, quiero desearle lo mejor a esta empresa que me ha ayudado a salir adelante y es como mi familia. Feliz cumpleaños al Pavisión. El robo de señal de televisión por cable puede afectarlo a usted y a sus vecinos. Las conexiones ilegales pueden ocasionar daños en su televisor, a la red de Alpavisión, pueden generar mala imagen o interferencia en la señal. No sea cómplice ni participe de este acto delictivo. Evítese multas económicas y procesos penales. Por su bien y el de los demás, denuncie. No sea pirata. ¿Eso es todo? Creo que sí. El más bello adorno de la Navidad es una sonrisa. El mayor regalo, el amor. Y la esperanza en un mañana mejor. ¡Feliz Navidad! Vamos, 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 pastorcitos. Gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el canal 2 de Alpavisión. Hoy haciendo este especial de Navidad, hablando de cuentos infantiles, de cuentos para los niños, con un escritor, con un personaje muy importante del Huila, que aparte de su labor como profesional en la rama de la justicia, ha dedicado también su tiempo a la escritura y a formar un mundo fantástico, hermoso, para compartir con los niños. El magistrado Enrique Duzán Cabrera. Pero antes de seguir hablando de su más reciente obra, recordémosle a nuestra teleaudiencia, magistrado, esos libros que usted ha escrito y que hoy lo tienen en esta posición de reconocimiento de la sociedad huilense.
Muchas gracias, sí. Inicialmente, cuando le conté el cuento Semillas de Sol a Juan José, Magnolia me dijo que era un cuento muy tierno porque no lo escribía. Y se lo dicté a ella y ella lo escribió. Y ella me dijo, si mandas a un concurso de cuentos esta historia, seguramente ganarás. Efectivamente la mandé a un concurso de cuentos y quedó declarada fuera de concurso. Ese primer cuento hizo parte y hace parte del primer libro que se llama Semillas de Sol, donde son varias historias también tiernas. Posteriormente escribí el libro de cuentos Opúsculo, el libro de cuentos Papi, me cuentas un cuento del 2002. Ya previamente publiqué también la historia del Tribunal Administrativo del Huila y un opúsculo sobre la historia del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y algunos escritos de temas jurídicos, pero de cuentos infantiles. Además del cuento Papi, me cuentas un cuento, escribí también Aroma de Navidad en el 2010, que ha causado gran sensación porque en nuestros medios no es fácil encontrar cuentos de Navidad, casi siempre son cuentos extranjeros. Sí, ya. Y ahora publico Un Vilalú, digamos que tengo 4 cuentos, 4 libros de cuentos infantiles, ¿sí? Y algunos textos jurídicos que sirven de guía también en la universidad. ¿Y cómo ha evolucionado usted mismo? Pues nosotros, sus lectores, lo encontramos de una forma maravillosa y fantástica y realmente interesante, que uno toma su libro y en una noche quiere acabarlo, así como sus hijos le pedían más cuentos. Nosotros cuando lo leemos nos encanta y queremos terminarlo de una. ¿Cómo se siente usted que ha evolucionado desde esa semilla a hoy, a este libro que estamos presentando? Indudablemente, claro, uno a medida que va escribiendo va encontrando que va siendo mejor escritor, sin serlo todavía, pues todavía me falta mucho, pero es ir mejorando, tratando de plasmar de mejor manera como nuestra lengua castellana nos exige. Es una experiencia muy grata y bastante exigente. Cada vez uno se exige más a sí mismo, ya no cualquier cosa le sirve de parámetro. Sí. Y hay que reconocer que este libro de cuentos, el último, pues parte de su éxito son por los dibujos, que es una sobrina mía. Ahí estamos precisamente observando todas las imágenes, los dibujos, las ilustraciones que hacen de este más reciente libro del doctor Enrique Duzán una maravilla, no solo para leer, sino para observar y para recrearse, magistrado. Sí, esos dibujos son de mi sobrina Adriana Marcela Coronado Duzán, una niña que le pedí el favor que me hiciera estos cuentos. Bueno, niña ya es universitaria, ya. Y ella logró plasmar y ha tenido éxito esos dibujos, de tal manera que públicamente también le agradezco a ella su colaboración, porque a partir de esos dibujos pues también estos cuentos han sido de gran acogida, ¿ya? El libro, usted hizo en la noche de lanzamiento también una donación bien interesante a la biblioteca, porque muchas veces estos libros de los escritores huilenses son los más difíciles de conseguir en las bibliotecas regionales y locales. Y usted hizo una donación. ¿De qué se trató, magistrado? Bueno, como es obvio, dado que la agencia del Banco de la República está colaborando con la cultura, lo mínimo que podía hacerle en agradecimiento también de esa colaboración era dejar 2 textos de este libro, Un Vilalú, allí en la biblioteca, para que todos los niños y los adultos, desde luego, y todos los que quieran conocer esta obra, pudieran acercarse a ella a través de la biblioteca. También van a estar en la biblioteca del departamento del Huila, donde voy a también dejar un par de textos. Y el objetivo es que se conozcan, más que tenerlos unos guardados, el objetivo es que la gente goce con ellos, ya, que se apropie de ellos y busquemos que el Huila tenga también una cultura literaria bastante rica. Para fortuna nuestra, y usted mejor que yo, porque ha entrevistado a varios escritores, pues hay cierta creatividad en nuestra zona que se está dando a conocer y es una riqueza que tenemos y que tenemos que valorar y apropiar. Magistrado, ya culminando nuestro programa este especial, una recomendación para los padres, para los adultos que nos observan sobre la importancia de la escritura, pero también y fundamental la importancia de leerle a nuestros hijos, de leerlos no con el ánimo simplemente que se duerman, sino que también se despierte su imaginación y que quieran mañana, al día siguiente, ir a la biblioteca, leer, y como le ha pasado a usted con muchas de las anécdotas que nos ha contado por fuera de la grabación, que los niños quieran venir a conocer al escritor, que los niños quieran leer, que los niños quieran adentrarse en ese mundo maravilloso.
un mensaje para los padres de familia, por favor. Bueno, por experiencia directa, los niños hacen lo que los papás hacen. Si los niños ven a los papás leyendo, mirando un libro, ellos se van a antojar de leerlo. Adicionalmente, así los padres no lean, es bueno leerle a los niños. Indudablemente, científicamente ya está demostrado que leerle a los niños desde que nacen, inclusive desde que están en el vientre materno, ellos se apropian de esos lenguajes, enriquecen su mente, su cerebro crece abismalmente, de tal manera que es la recomendación. Leer es un placer, más que ver, leer es un placer porque nos hace crear mundos muy ricos, y en los niños ese mundo sí que es rico. Es maravilloso después de contarle o de leerle un cuento a un niño, saber que él lo reconstruya, ver cómo él lo reconstruye con su imaginación. Es una delicia. Gocémonos eso. El mundo hoy en día tiene muchas complejidades, pero los niños lo hacen que sea muy dulce, muy rico. Él es el magistrado Enrique Duzán Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Huila, pero de derecho no hemos hablado de literatura, de infancia, de cuentos, y le agradecemos a él, a su familia, por estar aquí en el Club de la Cultura y por compartir estos conocimientos. Magistrado, muchísimas gracias y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con un nuevo libro. Muchas gracias, Ever, y felicitarlo por este programa. Indudablemente, gracias a ustedes, la cultura está siendo reconocida en el Huila y estamos valorando ese hecho. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos en una nueva emisión del Club de la Cultura.